MQB Joven presenta Biblia 365 Radio. Muy buenos días a todos, estamos felices de compartir en un nuevo episodio de Biblia 365, leyendo la Biblia, interpretando la vida. Este es el programa que te acompaña en el estudio de la palabra de Dios. Vamos juntos avanzando en el conocimiento y a la vez aprendiendo también diferentes reglas que nos ayudan a la interpretación bíblica, que muchas veces uno se encuentra en textos bíblicos que no son nada fáciles. Y ahí es cuando hay que acudir necesariamente a ver otras opiniones, otras ideas, otras perspectivas. Y todo eso sirve para ir juntando diferentes opiniones, diferentes pensamientos y así ir formulando nuestras creencias, nuestras ideas básicas. Y eso es algo fundamental que todo creyente debe hacer para seguir creciendo en la fe. Y hoy estoy acompañado del querido Tony. ¿Cómo estás, Tony, querido? Muy bien, Cris, gracias a Dios. Estamos felices hoy de estar nuevamente acá en el programa. Esta vez me toca a mí. El profesor Josema descansa un poquitito y hablamos hoy de Efesios. ¿Y vos qué tal andas, Cris? Bien, bien. La verdad muy contento porque estamos hablando, Tony, que Efesios, que son nada más y nada menos que 6 capítulos nada más. Sí. Una de esas cartas así cortitas que tiene el apóstol Pablo, pero así como es corto, es profundo. Sí, realmente bien profundo. Hay mucha solidez doctrinal, teológica detrás de todo esto. También hay muchos aspectos prácticos que va tocando el apóstol Pablo, y es necesario ir escudriñando sus diferentes enseñanzas, que muchas de ellas no son fáciles, no son sencillas. Así mismo. Pero otra vez, a eso somos llamados los creyentes, a escudriñar con la ayuda, la guía del Espíritu Santo. Y también siempre, como ya dije al principio, acudiendo también a comentarios, a estudios que nos pueden ayudar a entender o traer más luz en cuanto al texto bíblico. Y empezamos, Tony querido, en Efesios, que Pablo ya hace su típico saludo. Siempre es ese, a los santos, a los fieles, a ellos sean dadas de parte del Señor gracia y paz. Esa es como la fórmula en cuanto al saludo de Pablo. Y ya se habrán dado cuenta los oyentes que normalmente las cartas de Pablo tienen ya su estructura, su saludo, el desarrollo, luego la conclusión, luego los saludos finales nuevamente, los saludos que hace. Y es muy interesante ir viendo cómo esa forma de escribir él lo tenía muy, muy presente. Y ahí ya empieza Tony con las bendiciones, dice él, las bendiciones espirituales que hay. Y esas bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. Amén. Y en estos primeros versículos, Tony, vemos mucho se utiliza esa fórmula, esa frase en Cristo. Todo el tiempo va repitiendo. Enfatizando y destacando que nosotros estamos unidos en Cristo o a Cristo, y por eso recibimos todo así tipo mismo de bendiciones. Y es muy tremendo, Tony, porque eso está muy descuidado también muchas veces, esa verdad gloriosa. De que si nosotros somos salvos, si nosotros estamos reconciliados, si nosotros somos bendecidos, si nosotros crecemos en la gracia, en el conocimiento de Cristo, todo esto tiene una fuente. ¿Cuál es esa primera fuente? Yo estoy en Cristo. Así mismo. Y podemos ver que en la Biblia se destaca que la unión se produce por medio de la fe. Dice, cuando vos pones tu fe en el Señor Jesucristo, hay una unión espiritual. De alguna manera, así Pablo lo destaca. ¿Qué vos dirías de estos primeros versículos donde ya Pablo dice, alabado sea Dios? Él ya empieza con un acto de alabanza, un acto de adoración. Es una carta profundamente espiritual. Porque así, imagínate, alabado sea Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, dice. Una cosa muy interesante de estos versículos justamente es que tiene ese lenguaje muy celestial, como dicen los teólogos, muy cósmico, que parece muy, vamos a decirle, eso se diferencia mucho, especialmente esta carta y la de Colosenses, de la que tiene así un lenguaje bien espiritual, en el sentido de cómo te lleva a entender de esas otras dimensiones de aquella obra de Cristo. No es simplemente una salvación, o sea, como él dice en otras partes, ¿verdad? También, que no es simplemente una salvación acá terrestre, sino que él muestra cómo inclusive él, como en Dios, o como Dios nos ve unidos a Cristo, y que nosotros es como si fuera que estemos en esos lugares celestiales, ¿verdad? Porque Jesús dice acá, ¿verdad? Está en las regiones celestiales, y las bendiciones allá nosotros recibimos todos porque estamos unidos a Cristo, como vos dijiste. Y es fantástico porque algo que va a destacar mucho en esta carta es justamente que el cambio que ocurre en nuestras vidas, tanto espiritual
ya sea santificación como en salvación, todo es a partir de esa unión a Cristo. Y es también lo que hace diferente como le llama, esta nueva creación, este nuevo hombre, que ya no es un judío, ya no es un gentil, sino somos seres nuevos creados en Cristo Jesús. Sí. Y es fantástico porque, como estabas diciendo, todas las bendiciones que nosotros podemos recibir son simplemente porque estamos unidos a Él. No es un mérito nuestro, sino es gracias a que Cristo nos unió a Él, nosotros recibimos todo esto que es suyo. Y es muy interesante ver cómo se va desarrollando esa idea de las bendiciones. ¿Cuáles podrían ser algunas? Primero que nada, fuimos escogidos por el Señor ya antes de la fundación del mundo, dice. Amén. Ahí ya, y tiene un propósito. Fuimos elegidos por el Señor para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Somos llamados y apartados por Dios mismo soberanamente. Ese fue su designio, fue su voluntad. Y luego dice que en amor, dice, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, dice. Sí. Y eso es siempre muy interesante, que esa palabra predestinación siempre trae muchos debates, muchos problemas, incluso entre hermanos en la fe. Y no vamos obviamente nosotros ni a hablar eso, ni mucho menos vamos a resolver las diferentes posturas teológicas en cuanto a esto. Pero hay algo básico que tenemos que saber y deben saber los oyentes. Si vos tenés una postura, vamos a decirlo, decirle más ligada a la escuela calvinista en cuanto a la predestinación, o si vos tenés una postura más ligada a la escuela arminiana, por decirlo, en cuanto a la predestinación, que conozca las ideas, conozca la postura de tu escuela, de tus creencias y también la del otro, pero nunca caigamos en algo totalmente infantil e inmaduro de decir la predestinación no es bíblica. Porque muchas veces hay gente que en su ignorancia cae y dice eso. No. Como dijo un predicador, vos podés decir que no entendés la predestinación, que ni siquiera no sabes ni cómo explicar, pero no digas que no es bíblica, porque se encuentra eso claramente en la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta obviamente es cómo interpretamos eso. Pero acá en capítulo 1 de Efesios se menciona que somos predestinados y es para ser adoptados, dice, como hijos suyos. Y otra vez es por medio de Jesucristo. Se ve la centralidad de Cristo en todo esto. La obra de Cristo en todo esto. Se ve su obra, su protagonismo en todo esto. Y esto es algo muy interesante, Tony. Sí, decime. No, iba a decir más que justamente los teólogos usan dos parámetros, vamos a decirle, para hablar de por qué Pablo enfatiza tanto en Cristo, que es, uno es su acto salvífico, vamos a decirle, la obra de la cruz, que es como el instrumento causal de que nosotros seamos salvos, pero no solamente el instrumento causal, sino es también el lugar, vamos a decirle, como dice este comentarista, Peter O'Brien, se llama, un pastor, un fantástico teólogo que tiene su comentario de Efesios, y él dice que también es como el locus de la salvación. Es decir, el lugar de salvación es Cristo, pero también es la causa por la que estamos siendo salvados. Es decir, Él obró todo lo necesario para ser salvo. Entonces, en ambos sentidos, es en Cristo nuestra salvación. Y es fantástico si nosotros nos podemos pensar, porque no es simplemente que estamos unidos a Él y que por eso somos salvos, sino es gracias a que realmente Él fue, como dice en Romanos, Él fue declarado justo. Entonces nosotros somos declarados justos porque estamos unidos a Él. Todas las bendiciones de Cristo se vuelven nuestras bendiciones. Gracias a su vida, a su obra y gracias a que nosotros nos unimos a Él. Y estos son uno de esos capítulos, Tony, que nos hace otra vez reflexionar y replantear de qué estamos enseñando en nuestras iglesias, de a qué temas o a qué otras verdades le estamos dando protagonismo y sin darnos cuenta desplazando a Cristo del trono y del centro de nuestras congregaciones. Muchas veces podemos ya caer en un lado donde es el oyente o el hombre en sí mismo el centro de toda tu predicación, de toda tu enseñanza, y que para vos, pastor, o que para vos, maestro, lo más importante es tu oveja, tu oyente, y él y ella, sus necesidades. Yo siempre tengo que estar pendiente de las cosas más relevantes en la actualidad y solamente ir hablando de eso. Y nosotros no negamos nada de lo que estamos hablando, pero no hay que perder de vista, Cristo siempre va a ser el centro de la fe cristiana y Cristo tiene que ser el centro de su iglesia. Y ahí este capítulo 1, por eso de Efesios, me viene eso a la mente. Tenemos que de manera muy, muy intencional ir apuntando a esas verdades. Que a nuestras iglesias entiendan que Cristo es el centro de toda la fe cristiana. Y eso es una realidad muy grande, especialmente en las
Vemos, o sea, tipo, claramente eso en las cartas de Pablo, porque Pablo obviamente está tratando con problemas normalmente en las iglesias. Y él podría tocar ese problema ya de entrada en cada una de las iglesias, pero él no decide hacer eso, él decide dar una teología y poner a Cristo en el centro, y a partir de ahí él va dando justamente las aplicaciones. En este caso, por ejemplo, va más adelante a hablar sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero él primero no es que empieza y hable ya de la unidad, él agarra, simplemente te habla de Cristo, de todas las bendiciones que tenemos en él, y después va desprendiendo de esta idea, de esta teología, todas las demás cosas que se encaminan gracias a que él puso primeramente y en el centro a Cristo. Y también es fantástico en este capítulo, no solamente está referente la obra de Cristo, sino es como que se ve claramente la obra de la Trinidad. Y tenemos al Padre obrando, tenemos al Hijo y su obra salvífica, y tenemos al Espíritu Santo como un sello, fuera como una marca de la herencia que vamos a recibir. Justamente eso dice en el versículo 13, que fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido, dice. Y dice que este sello, o mejor dicho, la persona del Espíritu Santo, es la garantía de nuestra herencia, dice, hasta que llegue la redención, dice, la redención final del pueblo adquirido por Dios, y que es otra vez para la alabanza de su gloria. Se destaca mucho esa idea de todo lo que Dios hace tiene el propósito de que sea para la alabanza y adoración suya. Eso debe subir como una alabanza por lo que Él hizo, por sus bendiciones, por elegirnos, por llamarnos, por limpiarnos con la sangre de Cristo, por sellarnos por medio del Espíritu Santo. Todo es para la alabanza y la gloria de Dios. De hecho, decía, hace poco leí un autor, decía que el propósito de la teología es la doxología, dice. O sea, el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento bíblico, teológico, debe llevarnos a alabar y adorar a Dios. Y cuando vos entendés la Biblia, cuando vos sos salvo, cuando vos estás creciendo en tu vida cristiana, eso te debe llevar a decir gracias Dios, te amo Dios, te doy gloria, te doy honra. Todo se trata de vos y todo se trata de lo que vos haces en mi vida y en mi corazón. Justamente qué importante eso, Tony. Le escuchaba eso mismo decir a Gordon Fee. Sí, él le decía así mismo. Y que decía que cuando nosotros estudiamos, a veces nosotros agarramos y adquirimos conocimiento, pero si ese conocimiento no te lleva a la doxología, al final no cumple su propósito en sí mismo. Y eso es lo que vemos en Pablo. Él parece que no puede continuar hablando sin de repente agarrar y dar una alabanza al Señor por lo que Él hizo. Y esa es la espiritualidad de Pablo, justamente. Él no era un hombre que simplemente manejaba información, sino que su espiritualidad se ve detrás de sus palabras, ¿entendés? Sus emociones, su gozo. Se ve justamente cómo él tenía esa comprensión o esa comunión cercana con Dios también a través de su palabra. No era un hombre que simplemente, bueno, yo acá estoy solamente para enseñar nomás. Yo estoy para darle cátedras doctrinales, teológicas. No, se ve detrás de su teología, a la par se ve toda su espiritualidad de una manera viva. Eso es tremendo. Y después Tony, a partir del versículo 15, dice que Pablo se entera de la fe que ellos tienen en el Señor, los hermanos de Éfeso. De la ciudad de Éfeso. Y dice que él no ha dejado de dar gracias a Dios por su vida. Y acá yo pienso que Pablo da una enseñanza que sigue vigente para todos nosotros hoy. A partir del versículo 17 vamos a ver y vamos a entender qué oraciones hacía Pablo por estas personas. Es muy interesante eso, porque dice ahí que él le pedía al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que el Espíritu le dé sabiduría, que le dé ¿qué? Revelación. ¿Y para qué? Para que lo conozcan mejor. Dice. Pablo entonces pedía, Señor, dale sabiduría, dale comprensión espiritual, dale revelación, pero con el propósito que ellos te conozcan cada vez más, te conozcan mejor, dice. Es decir, entonces a partir ya de esa idea, para el apóstol Pablo el conocimiento de Dios no era una mera experiencia única, o una mera experiencia que queda en el pasado, sino que parece ser que da una enseñanza que puede ser progresiva, o progresivo ese conocimiento, mejor dicho. Y eso Pablo oraba, y después en el versículo 18 dice que estas personas sean iluminados, dice, los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Dice. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, esto nos ayuda también, Tony, a saber también qué orar y cómo orar por las personas que nos rodean. ¿Vos qué decís sobre eso? Es que claramente Pablo, justamente, parece tan simple lo que le está pidiendo, ¿verdad? Uno dice, pero es una oración tan simple, pero por algo Pablo justamente se preocupaba por esto. Y es porque es el centro de todo, conocer a Cristo,
saber, como él dice acá, la esperanza que nosotros tenemos en Él, que adquirimos en Él, porque esa esperanza es lo que nos mueve a nosotros a seguir caminando todos los días, inclusive aunque estemos pasando mal, que sepamos las riquezas que tenemos de una futura herencia que tenemos en Él. Y como dice más adelante, inclusive cuál es el poder que tenemos a nuestro favor, dice, que Él va describiendo ahí, que es este poder que resucitó a Cristo de los muertos y le elevó por sobre todas las cosas, ¿verdad? Va hablando todo eso ahí. Cuán incomparable es la grandeza de su poder. Sí, entonces nos está diciendo, y ese es el poder que está a favor de ustedes los creyentes. Y es que estas tres cosas, si nos ponemos a pensar, son fundamentales para nuestras vidas, especialmente si es que nosotros consideramos que estamos viviendo en un mundo alejado de Dios y que es ajeno a Dios. Entonces, nuestros valores se fundamentan justamente en que nosotros tenemos una vida que no tiene que vivir para este mundo, sino que vivimos basados en una esperanza eterna que tenemos. Que tenemos una herencia eterna y que nosotros podemos vivir en este mundo a pesar de las dificultades, porque tenemos al mismo poder que obró en Cristo y le elevó sobre todas las cosas a nuestro favor, ¿verdad? Para poder seguir caminando y para lo que va a hablar más adelante, que es nuestra santificación también, ¿verdad? Y una de las sensaciones que siempre tengo, Tony, o según me indica mi discernimiento, vamos a decirle, es que cuando oramos también por nuestros hermanos, ya no en un sentido así lejano, yo oro por mi hermano que está ahora en su casa, no, sino cuando estamos en la iglesia, estamos reunidos y tenemos que orar unos por otros, pasa la gente al frente y a vos te toca imponer mano y orar. Me da la sensación de que no sabemos qué orar sobre qué temas, sobre qué aspectos específicos, qué pedir por la persona, y ahí caemos muchas veces en la oración automática y Señor, bendecile y bendecile y guardarle y bendecile, o si no, si es una línea más así de fuego, vamos a decirle recibe fuego, poder, lleno, y no hay contenido. No digo que todo esto esté mal, no estamos diciendo eso, Tony. Pero lo que voy nomás es que perdemos de vista que hay muchas oraciones que podemos usar entre unos y otros en nuestra oración congregacional, vamos a decirle, que hay mucho que podemos sacar de las cartas del apóstol Pablo. Él pedía, dale sabiduría, dale fortaleza, dale poder, Espíritu Santo, dale comprensión, dale mayor entendimiento de la palabra de Dios, puede ser nuestra oración. Espíritu Santo, iluminale, que su estudio de la palabra sea cada vez más especial, más cercano, te haga conocer más a ti. Todo eso, entonces, pueden ser nuestras oraciones también, Tony, porque muchas veces caemos en lo hueco, parece en lo repetitivo. Entonces, tenemos que tomar estas oraciones de Pablo como parte también de nuestra vida. Yo trato de hacer eso y es algo que quiero seguir haciendo. Claro, y también es muy interesante que él, vamos a decir, siendo apóstol, conociendo tanto la palabra de Dios y enseñándole inclusive a esta iglesia, él descansa en lo que Dios va a hacer en esta iglesia, en esto que él, justamente, yo oro para que el Señor les enseñe estas cosas. Él no es que carga sobre sí esto y dice, yo le tengo que enseñar simplemente. O sea, obviamente que él estaba tratando de enseñar eso, por eso le escribe esta carta. Pero él no pone toda esa carga sobre sí, sino que él también deposita eso delante del Señor y confía eso en el Señor al agarrar y decir, yo oro para que ustedes se cumpla esto que yo estoy deseando en ustedes. Y como va a decir más adelante, y yo sé que Dios cumple mucho más de lo que nosotros pedimos y obra de esa manera. Y después en el capítulo 2, Tony, ahí Pablo le hace recordar lo de Éfeso también su vida pasada. Les recordó las bendiciones que hay en el Señor, la acción de gracia, la intercesión que hace hacia ellos, también le escribe, le explica sobre eso. Pero en el capítulo 2 le dice también, pero usted en otro tiempo también estaba muerto en sus transgresiones, estaba muerto en sus pecados. Por eso nosotros los cristianos interpretamos que no es que estamos enfermos nomás espiritualmente, sino que estamos muertos espiritualmente. En un sentido espiritual no hay ningún bien que podamos hacer, y en un sentido espiritual no podemos ganarnos alguna forma de salvación o de favor de parte de Dios. No hay forma, porque estamos muertos. O inclusive llamar a Dios, vamos a decir, con nuestras obras, para decir que nos mire, entonces ahí nos salve. No. Y no podemos ni siquiera responder al llamado de Dios sin antes recibir la vida que da Dios, porque estamos muertos. ¿Y qué pasa? En el versículo 2 es tremendo, Tony. Que estando muertos en transgresiones, en pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, dice. Muchas veces pues tenemos una visión liviana también de nuestra condición antes de ser cristiano. Pensamos que vivíamos nomás así por nuestra cuenta nomás y hacíamos lo que queríamos más nosotros. Pero Pablo te da ya una idea mucho más profunda de la cuestión.
vivías conforme a tu muerte espiritual, bajo tu transgresión y tu pecado, pero también tenías vos un príncipe, un rey sobre vos, alguien que gobernaba sobre vos y que era Satanás. Claro. Y verdad que nadie piensa así. Sí, vos increíble, antes como Satanás me gobernaba. No, vos no pensás así. Vos pensás nomás que sos libre, hacer lo que vos querés nomás. Pero en segundo capítulo 2 de Efesios te da un panorama más amplio sobre eso. Claro, y que no son dos cosas realmente separadas, porque en el versículo 3 es donde él dice que también nosotros andábamos en nuestra voluntad y propósito, dice NBI, y Reina Valera dice nuestros pensamientos. Impulsados. Sí, y entonces, fantástico es porque si te pones a pensar, o sea, nuestros pensamientos y nuestras voluntades se acomodaban exactamente a lo que Satanás quería. Así mismo. No eran cosas separadas. Si nosotros estábamos tan gobernados por él que toda nuestra voluntad y todos nuestros deseos, nuestros propósitos, como dice la NBI, eran exactamente hacer lo que Satanás quería que nosotros hagamos. Y justamente nuestra voluntad y nuestros deseos eran producto de nuestra muerte espiritual. Sí, claro. Entonces, como muertos espirituales, no había nada bueno que quisiéramos hacer o que pudiéramos hacer. En un sentido espiritual, nuevamente estoy hablando. Porque todos poseemos virtudes, de hecho, la imagen y semejanza de Dios, aún a pesar de la muerte espiritual. Bueno, ese es un tema más amplio que quizá hablamos en otro momento. Pero es interesante ver eso, que como dice ya Pablo, que por naturaleza ya éramos objeto de la ira de Dios, dice. Y acá está el famoso pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, dice, con Cristo. El que estaba muerto ahora espiritualmente, ahora recibe vida. Y nuevamente, ¿quién es el protagonista de todo esto? Cristo. Amén. Dios Padre lo hace por medio de Cristo. Tremendo eso, Tony. Sí, es fantástico. Y es como que ahora él está clarificando esto que él hablaba en el capítulo 1, en el sentido que él hablaba de todas las bendiciones que ellos recibieron en Cristo. Pero ahora él les muestra justamente de la maldición donde ellos estaban antes de estar en ese lugar de bendición, ¿verdad? Y haciéndole recordar, así como dijiste, y acuérdense que esto no es por algo que ustedes merecieron. No es algo que hicimos, no es algo que nosotros ganamos, sino todo esto es algo que Dios hizo para nosotros. Y ahí está el famoso versículo, Tony, que no podemos dejar de pasar, que por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Amén. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice. Y después dice otra vez, contrasta otra vez. Y no es por obra para que nadie se gloríe, dice. Entonces ahí vemos que es por la gracia que el Señor hace eso. Amén. Y ahí se destaca más. No, y justamente una de las cosas que uno a veces, cuando todavía es nuevo en la fe, suele pensar al respecto es decir, pero entonces yo no tengo que hacer nada más ya que yo me salvo. Y es lo que él va a decir en el siguiente versículo. No, el Señor nos creó y nos hizo algo nuevo para que nosotros andemos en buenas obras. Y Él ya definió estas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces no es que las buenas obras no son parte de nuestra vida cristiana, pero no es el medio por el cual Dios nos salva. Sino es, ya que somos salvos, nosotros empezamos a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y es fantástico porque, así como estábamos diciendo también, en el versículo 6 también hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, y en la NBI que leo yo, dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y es fantástico si te pones a pensar, porque si yo estoy acá en la tierra sentado, ¿verdad? Ahora estamos acá en el canal, en la radio de la iglesia sentados hablando. No estamos en el cielo sentados. Pero es como que Dios nos ve sentados con Cristo Jesús. Es tal la unión que tenemos con Él, tan fantástica, que Él nos dice, pero ustedes están sentados con Cristo en los lugares celestiales y en la diestra del Padre. Es una verdad gloriosa que creo que no podemos comprender plenamente. Es fantástica. Es una belleza esa enseñanza. Es para llevarte a la adoración y a la alabanza al Señor únicamente. Pero qué importante, Tony, que haya destacado eso, que somos hechura de Dios, dice, formados por Dios mismo. Y es para las buenas obras. Claro. Y ahí parece, a los evangélicos parece ya le miramos con sospecha ya eso. Decimos nomás ya obras, vos tengas que hacer buenas obras y ya te miran. ¿No? Vos estás creyendo en la seguridad vos querés salvación por obras, no. Y por eso ya tanto se ha polarizado esto, que ya hay verdades bíblicas que ya le miramos con prejuicio y eso no debería ser así. Claro, y hay versiones radicalizadas de eso, como la famosa hipergracia le llaman. Que es tipo
el salvo no necesita hacer nada más para ser salvo, porque ya fue salvo y no importa lo que vos hagas, vos vas a ser siempre salvo. Sí. O sea, y no hay más nadie que te quita de esa salvación porque vos ya fuiste salvo y no hace falta que haya evidencias. No hace falta. Y si hay, bueno, hay, pero no es necesario. Y incluso si ya tuviste una vida de pecado y seguiste una vida de pecado, no importa, vos ya sos salvo ya. No, y eso no es para nada bíblico. Porque acordémonos, bíblicamente hablando, siempre las obras evidencian la condición de tu corazón. Sí. Y evidencia si sos una persona viva en Cristo o si sos una persona muerta fuera de Cristo. Porque hay pues dos opciones y dos condiciones más. Sí. Muerto espiritualmente o vivo. Sí. Y solamente uno puede estar vivo estando unido a Cristo. Amén. Y cuando estás unido a Cristo, ahí se va a dar lo que dice el versículo 10, que vas a tener buenas obras porque fuiste creado con ese propósito. Sí, exactamente. Y ahí esas obras evidencian justamente lo que ya ocurrió en tu corazón. Sí, y de hecho que se relaciona con algo que va a decir más adelante, ¿verdad? Pero me adelanto un poquito, pero justamente cuando él habla de esta parte donde él usa como un cántico, parece que ellos cantaban, que dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yeah. Y uno, sí, o sea, vamos a decirlo, uno puede agarrar y malentender ese texto y decir, eso significa que yo tengo que levantarme de los muertos para que ahí recién Dios me alumbre y me muestre su salvación. No se refiere a eso, se refiere... Cuando leemos en el contexto se refiere a la alumbración en el sentido de mostrarte cómo es tu vida pecaminosa y cómo era tu vida pasada pecaminosa y cómo ahora ya estás dejando de vivir de esa manera. Porque todo ese contexto habla de santificación. Y es justamente eso lo que nosotros vemos cuando es esta nueva creación. Es algo que Dios crea a nosotros y dale es esa luz que Él coloca cuando nacemos de nuevo, que uno mira su vida y dice, ¿cómo yo pude estar viviendo de esta manera? ¿Verdad? Y vos rechazás ese pecado que antes te parecía tan placentero, ¿verdad? O sea, no digo que ahora te sigue pareciendo placentero, claro. Pero te da realmente repulsión. Sí. Te da repulsión pensar en que vos estabas viviendo como si nada en esas cosas. Y después, a partir del versículo 11, puedes ver que habla nuevamente sobre la unidad de Cristo, pero habla de todas las implicancias que hay detrás de esta gloriosa verdad. Sí. Y en el versículo 13 justamente dice que antes ustedes estaban lejos de Dios. Amén. Vamos a acordarnos, hace rato éramos que estábamos muertos. Sí. Y ahora Pablo usa otra vez la misma idea, pero con una imagen diferente. Ahora ustedes estaban lejos de Dios, pero otra vez, ¿qué pasa? Dios otra vez tomó la iniciativa, Dios le ha acercado a ustedes, otra vez se ve esa fórmula, Dios hace la obra y lo hace por medio de Cristo. Amén. Porque dice ahí, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Sí, así dice. Y eso, voy a hacer acá un paréntesis también, algo que siempre yo suelo destacar. No sé de dónde habré sacado esta idea, por algún lado leí también. Que muchas veces entre nosotros, Tony, si hacemos nosotros una encuesta en nuestras iglesias, vamos a darle pues esa tarea a los que nos escuchan, puede ser gente de nuestra iglesia también, en sus grupos areños puedan hacer esto, o gente de otras iglesias pueden hacer también una encuesta en sus congregaciones, a sus miembros, y preguntarle, ¿por qué vos crees que sos salvo? Y muchos de ellos, Tony, te van a decir, porque tengo fe. Y ahí está lo preocupante. Claro. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hacemos de la fe como el objeto de nuestra salvación. Y tenemos que recordarnos que la fe es el medio para ser salvo. Y como diría alguien, entonces, ¿qué pasa? Muchos creen que son salvos porque tienen fe en la fe. Claro. O sea, yo tengo fe, y yo tengo fe que tengo fe, por eso yo soy salvo. Y eso son ciertas verdades que se forman en uno y que se alejan del modelo bíblico. Y eso es algo muy preocupante porque nosotros, siendo bíblicos, ¿qué tenemos que decir? Yo soy salvo porque Cristo me salvó. Y Cristo me salvó también, ¿por qué? Por medio de su obra en la cruz, por medio de su sangre, como dice en Efesios, y yo tuve fe en lo que Él hizo. Amén. Entonces ahí vemos que Cristo es el objeto de la salvación y la fe es el medio siempre. Claro. Es algo muy importante, algo que estoy nada más reflexionando del capítulo 2. No sé si algo que queda destacar o continuamos. Sí. Y justamente el capítulo 2 él habla mucho de esta nueva creación, ya que él terminó diciendo que nosotros no somos nuevas criaturas. Ahora va a hablar un aspecto de esa nueva creación, que es justamente que ya no hay una división entre los judíos y los gentiles. Cristo de nuestra paz, dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Así mismo, dice, y derribó la barrera que había de enemistad entre ambos. ¿Y cuál es esta barrera? Dice, es la ley. Pero cuando pensamos en ley en este contexto específico, tenemos que entender que él está hablando como la ley como algo que separaba a Israel de las demás naciones. Y ahora ya no hay esa separación. Ya no hay una división. Israel y las demás naciones, ahora todos somos. Ahora es todos, ya no es
israelitas, ahora somos todos en Cristo. Ya no estamos en una nación, ahora somos conciudadanos y coherederos. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar de bendición que es en Cristo, que justamente desprende ahí todo lo que él dijo en el capítulo 1. Ya no hay una separación étnica, entonces. Ya no hay una separación étnica, exactamente. Tremendo, porque dentro del plan del Señor la salvación ya ahora ya es de todos, de aquellos que ponen su fe, obviamente en Cristo. Siempre esa es la condición. Sí, y de hecho Pablo destaca mucho en sus cartas que cuando ya habla de Abraham, cuando habla de su descendencia o de aquellos que reciben las bendiciones de la promesa hecha a Abraham, siempre ya se refiere a personas que han puesto su fe en Cristo. Sí. Ya Pablo parece ya no centra más toda su atención en la parte étnica, sino justamente en la parte espiritual de aquellos que creen y están unidos en el Señor Jesucristo. Y eso es algo muy tremendo. Y ahí quiero pasar al capítulo 3, Tony. Sí, hay una cosita más antes de terminar. Otra imagen que uno utiliza al final, que creo es muy importante, es el hecho de que esta unidad es como un templo, él dice, ¿verdad? En el sentido de que en esa unidad Dios habita. Sí. Y él dice que esta unidad se va construyendo un edificio. Como un edificio, dice como un templo, y después dice como morada de Dios en el Espíritu. Dando a entender la importancia que muchas veces dejamos de lado, que ya habíamos hablado nosotros antes, de la unidad que tiene que haber en el cuerpo de Cristo, y cómo él enfatiza tanto diciendo que en esa unidad, en ese hecho de un solo cuerpo, Dios se manifiesta claramente. Y en 1 Corintios 3:9 también Pablo destaca y da la imagen, o habla de la iglesia como una imagen, demostrando como una imagen de un edificio también. Sí. Y ahí justamente cuando uno piensa en la construcción o piensan en el edificio, mejor dicho, ¿qué es lo primero que tiene a la mente? Esto hay que edificar, esto hay que seguir creciendo. Esto hay que seguir mejorando. Que es lo que también va a seguir hablando después en el capítulo 4. Justamente, porque acá habla claramente también que también ustedes son edificados, dice, juntamente para ser morada de Dios, por su Espíritu. Y acá hay una regla hermenéutica que tenemos que dar también, querido Tony, en el capítulo 3, versículo 4. Lea un poco esto. Y esto pasa muchísimo. Si somos descuidados en nuestra lectura, o si ya entramos en la lectura bíblica con un prejuicio, o si no somos muy atentos en cuanto a esto, podemos caer en ideas medio extrañas. Porque, por ejemplo, el versículo 4 que te dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, dice. Claro, que el misterio. Ya, ese ya es enigmático, ya algo hay acá que vos no estás viendo. Vos necesitas ya una revelación especial, porque hay un misterio, había sido que se envuelve, y Pablo no dice que ese misterio. Claro. Y después dice el versículo 5, ese misterio que en nuestras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu, dice. Sí. A los santos, apóstoles y profetas de Dios. Y ahí otra vez esa imagen evoca otra vez la idea que el Espíritu Santo siempre trae una revelación que no está en la palabra. Algunos cristianos piensan así. No, así. Hay una revelación que viene de tu estudio de la Biblia, de la letra, vos estudiás todo bien, pero yo tengo una revelación especial que es algo del Espíritu, como misterio. Otra vez poniendo en enemistad, parece, a la Biblia y al Espíritu Santo, cosa que mil y una veces hablamos que no es así, pero vamos a seguir hablando hasta el día de nuestra muerte. O la teología. Así mismo. Pero el versículo 6, Tony, trae toda la claridad. Sí. Ahí por eso siempre decimos, si vos querés, si hay pasajes oscuros, pasajes difíciles de entender, si no es tan sencillo, en algunos de los casos, no todos probablemente, pues en algunos de los casos es cuestión de leer más mejor el contexto y quizás ya se da una explicación a qué se refiere el autor. Y en este caso específico, Pablo especifica, aclara qué es el misterio de Cristo. Sí. Y ahí está el versículo 6, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Amén. Entonces, cuando se habla del misterio de Cristo, se refiere a esto. Sí. Los gentiles también son parte de la salvación. Así nomás, ¿viste? Nosotros queremos dar toda la vuelta al mundo. Y ahí explicó ya Pablo, clarito. Sencillo. ¿Qué puedo decir eso, Tony? No, y sí, yo también. ¿Qué puedo dar como una regla hermenéutica? Además, estudiar el contexto, ser cuidadoso y marcar las palabras claves también. Sí, eso mismo ocurre también en este famoso pasaje de 2 de Corintios, donde habla de la letra mata. Que fácilmente cuando uno lee el contexto se da cuenta de lo que está hablando. Es decir, nosotros, cuando encontramos algo que nos cuesta entender, lo ideal es entonces volver tal vez unos versículos atrás y adelantarse tal vez unos versículos adelante, leer, releer y tratar de entender, bueno, cómo se encaja esta idea que está diciendo Pablo en la enseñanza que él está dando. O si no, lee todo el libro. Claro. Si el capítulo no te da toda la luz, leen más todo el libro. Sí. O, en todo caso,
todas las cartas de Pablo otra vez, ¿verdad? Que es un contexto más amplio otra vez. Entonces nosotros vamos encontrando ahí que él repite ciertos lenguajes, entonces nos facilita a nosotros entender de qué es lo que él está hablando. Y acá claramente, como dijiste, leyendo un poquitito, aunque sea, ya te das cuenta de lo que él está queriendo decir. No, tremendo ese, porque se usa mucho lastimosamente este tipo de ideas, este tipo de texto bíblico para formular todo tipo de creencias y prácticas que no tienen ningún tipo de sustento bíblico. Y luego a partir del versículo 14, nuevamente Pablo destaca la oración que hace por los efesios. Y es muy lindo otra vez, muy interesante ver el versículo 17, me llama mucho la atención, que dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, dice. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos, dice, cuál es el amor de Cristo, que es ancho, es largo, es alto, es profundo. Pablo quería, hermanos queridos, yo creo que ustedes crezcan en una mayor comprensión, una comprensión más profunda del amor de Cristo, está pidiendo. Amén. Qué oración más gloriosa. Sí, hermosa. ¿Verdad, Tony? Esto nosotros vamos a ser sinceros y vamos a ser claros. Estas cosas nosotros no oramos y no hablamos normalmente. Hermano, yo estoy orando por vos para que conozca cada vez más del amor de Cristo. No es algo que oramos mucho. Y eso es algo que podemos y debemos hacerlo. Imagínate que vos estés orando por tu congregación, que ellos vean el amor de Cristo a través de la cruz, que ellos comprendan, que eso les maraville, que eso les atrape, que eso los lleve a una vida más consagrada, más entregada, que esa verdad toque tan profundamente sus corazones que ellos ahora tengan una vida conforme o digno del llamado que tiene, a la altura del sacrificio de Cristo, como dice en otra parte. Y entonces es tan glorioso ver versículo 19. En fin, conozcan ese amor. Que sobrepasa todo. Pero otra vez Pablo dice, pero este amor sobrepasa todo entendimiento. O sea, ustedes vayan conociendo cada vez más y más. Pero a la vez yo les cuento algo. Esto va a sobrepasar todo conocimiento y todo entendimiento que ustedes puedan tener. Qué glorioso. Es fantástico. Tony. Realmente es muy lindo, como Pablo, porque como dijimos, como había dicho yo antes, parece tan sencillo lo que le está pidiendo, pero a la vez es tan profundo lo que está pidiendo. Porque así como le estaba diciendo más adelante, quiero que Dios habite en sus corazones. Él le dice también, quiero que sean fortalecidos en el hombre interior, y que quiero que dimensionen ese amor de Dios. Es tan sencilla la oración, pero es tan necesaria para nosotros realmente entender esos aspectos de nuestra vida y entender que todos los días de nuestra vida nosotros necesitamos conocer más del amor de Dios y entender que Dios tiene que habitar de una manera más, vamos a decirle, libre en nuestras vidas. Como decía un pastor que no recuerdo quién era, decía él que muchas veces nosotros entendemos que Dios, cuando vino a vivir en nosotros, ya habita en nosotros, y no necesariamente así. Habitar implica que Él tenga la libertad de cambiar lo que Él quiera en nosotros. Así como uno cuando habita en su casa, cualquier cosa puede cambiar de lugar, poner donde quiere. Así también Dios, cuando Él habita en nuestras vidas, tiene que tener esa libertad. A veces nosotros poco a poco vamos dándole libertad en ciertas áreas de nuestra vida donde somos más duros, ¿verdad? Y entonces implica que entender ese amor de Dios y entender que seamos fortalecidos en el hombre interior va dándole lugar a que el Espíritu Santo pueda obrar con más libertad en nuestras vidas. Y alguno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué es el amor de Cristo? ¿Dónde Él demostró su amor? ¿Cómo eso es? Porque si no te dice claramente, alguno te puede decir, y no, bueno, entonces cada uno interpreta antes qué significa para él o para ella el amor de Cristo. Pero si nos vamos nuevamente a Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Entonces la expresión más sublime y más completa del amor de Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay una revelación de su amor más gloriosa que esa. Y ese amor expresado en esa cruz es lo que como creyentes debemos ir conociendo cada vez más. Y sobrepasa todo entendimiento, como ya dije hace rato. Y ahí nuevamente eso nos lleva a ¿qué, Tony? Nos lleva a la importancia de que nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones no esté desarraigado de la cruz de Cristo. No esté desarraigado, no podemos dejar de lado. O si no, vamos a perder estas maravillosas verdades de crecer en este conocimiento. Porque una iglesia que esté enseñando sobre Cristo, sobre su cruz, sea que tenga o no tenga la intención de hablar del amor de Dios, pero los creyentes van a ir formando una idea, mira un poco,
Tantas veces estoy escuchando la prédica sobre la cruz, sobre la salvación. Esto me lleva a ver lo glorioso que es esta salvación, de ese amor que yo no merezco. No, tremendo los resultados que esto puede traer, Tony. Es fantástico. Y después en el capítulo 4, ahí Pablo dice, pero por eso yo estoy preso, dice, por la causa del Señor. Les ruego, este versículo me encanta, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan de una manera digna. No vivan como si nada, porque a santidad nos llamó el Señor y ya no hay inmundicia hacia Tesalonicenses, ¿te acuerdas? Que habíamos estudiado. Y ahí él aclara, explica mejor. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu, algo que la otra vez ya hablamos. Hay que esforzarse mediante el vínculo de la paz. Yo siempre suelo usar este ejemplo, Tony. Muchas veces se tiene un concepto de unidad muy superficial. Parece ser que la gente cree que unidad es que todos tenemos que estar siempre juntos en todo lugar, ¿entendés? Tu grupo de jóvenes tiene 250 jóvenes. Y después viene una persona así, lo llama menos mirando, y dice, pero espera, acá no hay unidad, porque yo no le veo acá todos juntos. No todos se van al mismo shopping a comer, no todos se van al mismo lugar. Eso es una cuestión ya lógica, ya no todos siempre van a poder estar todos juntos en todo tiempo, bajo todas circunstancias. Entonces yo siempre digo que esa necesariamente no es una expresión de unidad. Y yo le suelo decir esto a la gente, ¿sabes qué es expresión de unidad? Que si bien es cierto, cada uno va a tener mayor afinidad con un grupo de personas específicas, sí o sí, eso es normal. Sí. Eso totalmente natural. Claro. Sí o sí tienes mayor afinidad con un grupo de personas y vas a compartir más con esas personas. Y sabes cuándo uno, a pesar de que pueda haber diferentes grupos de amigos en un grupo grande, ¿sabes cómo se demuestra la verdadera unidad? Cuando entre todos esos grupos hay un vínculo de paz y de amor que les une. A pesar que quizás no salgo tanto como mi mejor amigo, nos une a nosotros un vínculo de paz y amor, y no estoy cerrado también a juntarme contigo y a estar contigo, ¿entendés? Entonces esa es la mejor manera de tener ese concepto de unidad más profundo, suelo decir. Yo no sé si se entendió la idea. Sí, Tony. no, perfectamente se entiende la idea. O fui muy profundo. Y después dice, versículo 9, ahí habla del famoso que Jesús desciende, dice. Ese también, ahí podemos dar unas reglas de interpretaciones bíblicas. Versículo 8 dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Dice el 9. ¿Qué quiere decir esto? Eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Y ahí algunos relacionan con primera de Pedro 3 y relacionan que Jesús descendió al infierno. Pero no, acá claramente está diciendo que habla nomás de cuando Cristo se encarnó, cuando se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. No está refiriéndose al infierno ni nada de eso. Y después Pedro ya es otro tema que dejamos para otro día, la interpretación. Pero definitivamente no habla de ese el texto. Vamos a ser ya claros y precisos en ese punto. Claro. Y después el versículo 11 que dice Tony, que él mismo dice, refiriéndose parece ser a Cristo, él constituyó a un apóstol, a otros profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. Acá encontramos como los 5 ministerios oficiales que suelen sostener a la iglesia de Cristo. Y dice, acá el propósito es tremendo, Tony. Dice que todas estas personas tiene la función de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, dice. Amén. Para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, nosotros instruimos, enseñamos a la gente para que ellos tengan las herramientas para servir al Señor, para servir a la congregación. Amén. Es tremendo eso. Amén. Y después dice, y de este modo todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Todos vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Nuevamente Cristo es el centro. Y a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Parece ser que siempre da esa enseñanza a Pablo, que nuestra vida espiritual siempre es progresivo. Amén. Siempre hay que crecer, siempre hay que edificarse, siempre hay que avanzar en la vida espiritual. Él no es un hombre que se detiene. Yo le conocía a Cristo camino a Damasco, ahí no. Él dice, sigan creciendo muchachos.
Es fantástico y es muy interesante porque vuelvo a utilizar ciertas imágenes que ya utilizaba antes en el libro, como la parte, como dijimos, del templo, ya utiliza eso, la nueva creación, también toda esa idea vuelve a traer y vuelve a explicar de una manera distinta y para darle más profundidad. Y es fantástico porque él utiliza este texto que leímos hace rato que dice que él ascendió a lo alto, llevó consigo cautivos y le dio dones a los hombres. Es que una cita del Salmo 68. Y me gustaría nomás decir ahí que esa cita a mí me encanta porque una vez estuve estudiando sobre esa cita y es un salmo donde sobre la entronización de Dios cuando fue la dedicación del templo. Y entonces en este salmo se está hablando de cómo, vamos a decirle, Israel fue pasando y llegando hasta el lugar de, vamos a conquistar Jerusalén para que Dios habite en ese lugar. Pero se ve a través de la imagen de Dios, en el sentido de que se le ve a Dios caminando sobre los montes y yendo para habitar en su templo. Y dice, mientras él dice que va despojando a las naciones para ir a, vamos a decirle, a construir su morada. Y es fantástico porque Pablo utiliza esa fantástica imagen para decir que eso es lo que Cristo ahora hizo con nosotros. Porque Cristo justamente hace una alusión, sí, diciendo que Él va a estar construyendo ahora su templo y Él ahora, como en el Antiguo Testamento, Dios despojó las naciones y con esa plata se donó para construir el templo. Entonces dice, eso fue lo que Dios le dio a su pueblo. Son los dones que le dio para construir su templo terrenal. Y ahora está dando dones espirituales para construir su templo espiritual. Y este templo tiene que ser edificado todos los días a través de justamente los dones que Él le dio a su pueblo, que es lo que vos estás hablando de los ministerios. Y algo muy interesante, Tony, que el versículo 14, que además de ser edificados, de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, el versículo 14 es algo que no puede pasar desapercibido. Dice, así ya no seremos niños, dice, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento, por toda doctrina. Hoy estoy aquí, hoy estoy allá, hoy allá. Y después, ¿qué dice? Que por la astucia, dice, y los artificios de quienes emplean con artimañas engañosas, dice. O sea, de manera astuta hay gente que te viene y te enseña una mala doctrina. Pero qué interesante que siempre habla en términos plurales de crecer, de avanzar en nuestra vida espiritual, pero también la iglesia, el cuerpo cristiano, la comunión entre los hermanos, además de edificarnos, es un refugio también para nosotros, justamente para no caer en malas enseñanzas, para no ser llevados de aquí para allá, como dice el apóstol Pablo. Y eso es algo que tenemos que aprender a ver también. Tu comunidad de fe, un instrumento del Señor también para guardarte, para que vos no seas contaminado por otras enseñanzas. Y muchas veces, justamente por eso hay tantas personas que un día creen una cosa y después mañana otra cosa. Hoy está en una iglesia y le gusta esta doctrina, pero después escuchó el pastor fulano de tal que nadie le conoce ahí por YouTube, nomás un videito que tiene 3 vistas, nomás tiene, y ya creyó esa doctrina. Y después está ahí, después ya de 5 meses se fue otra creencia otra vez. ¿Qué evidencia eso? Además de inestabilidad, además de inmadurez espiritual, de no tener un cimiento doctrinal fijo y sólido, eso demuestra que no está arraigado a una comunidad de fe. Porque una persona está arraigada a su comunidad de fe, eso le ayuda también. Eso le ayuda también a discernir, a interpretar, entender la palabra de Dios, a crecer en la vida espiritual. Y una persona fuera de una comunidad de fe es una presa fácil. Claro, y que seamos confrontados también cuando justamente se ve una enseñanza errada en nosotros, que alguien nos diga, pero eso que vos estás creyendo no. Y si yo estoy solo, nadie me va a decirme eso. Claro, yo y cuando no me gusta lo que me dicen, me voy nomás a otro lugar. No, la idea es que vos te arraigues para que en el momento que yo estoy por un mal camino, ya sea por una mala enseñanza o una forma mala de vida, haya alguien que pueda ver eso y me diga, pero esto no está funcionando, así no funciona, o sea, eso no enseña la Biblia, o eso que está creyendo no va conforme a lo que siempre creímos, o algo semejante que nos ayuda a nosotros a permanecer en el camino del Señor. Acá en la iglesia solemos usar la frase justamente echar raíces, solemos decir. Echar raíces en la iglesia para ahí sujetarnos y ahí crecer. Y ahí estar afirmados también. Y luego continúa Pablo, que dice que versículo 17 en adelante, que él le demanda a los creyentes, vivan como hijos de luz, dice. Vivan entonces demostrando la santidad en ustedes. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no viva más con pensamientos frívolos como los paganos. Mirá la vara que le pone Pablo. Ustedes ya ni siquiera pueden pensar como piensan los paganos, como razonan ellos. Ustedes tienen que ser luz en todo, dice. Porque estas personas son dominadas por la ignorancia que ellos tienen. Pero ahora los efesios
ya recibieron la luz, ellos ya no están en la oscuridad, ya no están en las muertes, ya no están alejados de Dios. Amén. Y por ende, ahora deben vivir de una manera diferente, conforme a lo que el Señor manda, conforme a su, como decía, una vida digna del llamamiento que poseemos. Tremendo. Claro. Y esto también es confrontador, Tony, para aquellos que dicen ser cristianos o vienen los domingos nomás a la iglesia o se van a su iglesia y creen que el lunes sábado puede vivir como quieren nomás. Usted no tiene una vida digna del llamamiento del Señor y lo más seguro es que no seas salvo y estás manchando el testimonio de Cristo. Míralo a la cámara y le digo, porque no puede ser que así se viva. Realmente. Uno no puede vivir como se le da la gana, uno vive conforme a la enseñanza bíblica. Amén. ¿Verdad, Tony? ¿Qué decís vos? Es cierto. ¿O no crees eso, Tony? Así no vaya bien. No, claro que sí. Tampoco te la juicio acá, el testimonio de Tony. Le está mirando todo. Es fantástico porque es justamente lo que va a seguir diciendo en los siguientes versículos y es porque tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de acción, que tiene que vivir conforme a lo que Dios quiere. Y él, por ejemplo, va dando ejemplos de lo que ellos hacían anteriormente. Y cuando él le da a entender cómo ellos tienen que vivir ahora, no es simplemente dejar de hacer eso. Por ejemplo, el que robaba, no es que simplemente tiene que dejar de robar. No. Ahora tiene que tener más para compartir con los otros, dice. O sea, debe ser una vida positiva en acción, vamos a decirle, o no sé cómo poner en palabras en el sentido que no es simplemente pasiva, no es simplemente dejar de hacer. Siguen esa misma idea. Abandonen la amargura, la ira, enojo, grito y todo eso. Pero que sean bondadosos, sean compasivos. Nuevamente, Pablo te indica el camino a seguir también. No es evitar. Nomás, Porque muchas veces se ve hacia el cristianismo. Esta es la lista de las cosas que no debes hacer. No, ciertamente hay una lista de cosas que no debemos hacer, pero a la vez la Biblia nos brinda y nos dice, así debemos de vivir. Amén. Es el más, porque muchas veces creemos que el cristianismo se trata de cómo no debes vivir. Al contrario, es cómo debes vivir justamente. Sí, 29 también dice eso. Eviten conversaciones obscenas, dice. Algo que a veces inclusive quiere ver entre cristianos, era chiste verde famoso, y dice, no, al contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación para que sean de bendición de quienes escuchan. Es fantástico. Y ahí justamente Pablo dice que hay que quitarse ese ropaje de la vieja naturaleza. Sacaste ya esa vieja ropa y que otra imagen a vestirte fantástica que usa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una imagen justamente refiriéndose a la santificación práctica del creyente que debe ir vistiéndose de un nuevo hombre, dice. Amén. Y ahí dice, ser renovado en la actitud de su mente, dice. Sí, y el ropaje de la nueva naturaleza que vos dijiste justamente, Tony, que esa nueva naturaleza crea la imagen de Dios que es en santidad y en justicia, dice. No, tremendo esto. Hermoso. Y después, ¿qué pasa? Ya ir yendo terminando ya en el capítulo 5. Esperemos que todos nos vayan acompañando, leyendo con nosotros. Nosotros como una ametralladora estamos acá, Tony, pero para recibir la palabra de Dios. No, hermoso es cómo vamos aprendiendo. Amén. Y continúa él diciendo que justamente vuelve a seguir con la misma idea, que tenemos que imitar a Dios. Y es fantástico porque dice, porque somos muy amados, tenemos que llevar una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, entonces nosotros tenemos que amar a los demás. Es fantástico porque siempre usa el parámetro. Eso me llamó la atención también a mí. Así mismo. Siempre el parámetro es Cristo. Imiten a Dios como hijos muy amados, dice capítulo 5. Tremendo eso. Y después dice en el versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, dice. Nuevamente, estas son verdades que tenemos que volver a poner en el centro de nuestra iglesia y desde nuestros púlpitos. Muchas veces nosotros tenemos una visión más liviana de la inmoralidad sexual o del pecado en general. Porque es común. Porque es común, ya es normal, en nuestro contexto, que esto, que aquello. Y yo no niego que hay muchos factores y muchas cosas. Y no estoy negando que vamos a ver a los fariseos. No, al contrario, nosotros con un corazón pastoral vamos a ir sobrellevando casos y casos. Pero el punto nomás es que no podemos descuidar esto. Que muchas veces podemos ya hacer como si fuese algo común ciertas prácticas dentro de nuestra iglesia cristiana. Y no es así, porque Pablo es a la vara. Esto ni siquiera debe mencionarse entre nosotros, dice. Y ahí se refiere. Inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios, dice. Eso es tremendo. Vean cómo Pablo tiene esa visión. El pueblo de Dios, que es la iglesia, debe ser santa porque está apartada por el Señor. Vamos acordando capítulo 1. Llamado, elegido por el Señor y apartado justamente ¿para qué? Para que vivan en santidad, dice. Para que estén sin manchas delante de Él. Esta es la esencia de la iglesia del Señor Jesucristo.
Esta es la esencia. Hermoso es. Y continúa diciendo lo mismo, la idea de dejar de hacer una cosa para hacer otra. Dejen las palabras indecentes, las conversaciones necias, los chistes groseros, todo lo que tenga esto relacionado, dice, sino que tiene que haber en ustedes acciones de gracias. O sea, palabras de gracias tienen que ser. O sea, cambiar una cosa por otra. Y eso, como diría un profesor, lo más difícil siempre es desaprender, decía. Sí. Y cierto, por ahí viene la gente con su bagaje de ideas también, y sus pensamientos, sus costumbres, ya las ideas que ya formó en él, pero ahí la Biblia que tiene que venir a iluminarnos con la obra del Espíritu Santo. Por eso este programa hace eso. Vos recibís la palabra que dice el salmista, la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento aún a los sencillos, dice. Por eso hay que acudir siempre a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. Y después, ya terminando el capítulo 5, ahí habla de los deberes conyugales, donde se habla de cuál es la función del esposo, de la esposa. Esposo, amen a su esposa como Cristo a su iglesia, resumiendo un poco. Porque ahí ya nuevamente Pablo pone una vara muy interesante. Versículo 28. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, dice. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Nuevamente la vara que es. Así como vos ya te estás amando a vos, amale también a tu esposa así como te cuidás, como vos buscas lo mejor para vos, parafraseando un poco las ideas nomás. Así vos tenés que ahora dar todo por otra persona, que en este caso es tu esposa. ¿Y qué se le manda a las mujeres? Sujétense a su esposo. Sujétense la palabra. O respeten a su esposo también, dice. NBI es respeten. Bueno, depende de la versión, ¿verdad? Respeten a sus esposos. Y eso pegaría estudiar eso en un momento de esas palabras, pero bueno, ahora ya no da el tiempo, pero acá estamos para dar más que nada las enseñanzas generales. Amén. Y después le habla a los padres, hijos o a los hijos. Obedezcan el Señor a sus padres, y también ustedes padres. No le hagan enojar a su hijo, no le hagan exasperar a tus hijos. ¿Verdad que eso es así, Tony? Muchas veces podemos ser muy duros ya con nuestros hijos y así lo de la vara tan alta le levantamos que le volvemos locos básicamente a nuestros hijos. Claro, exasperas, como dice acá. Y le exasperas. Y es fantástico como él va, cada uno de los, vamos a decir, los grupos que hay en la iglesia, él va tocando a los casados, a los padres, para hablar inclusive de los esclavos y sus... Ahí está. Las partes laborales, eso vamos a de decirle. los esclavos es tremendo porque dice justamente, sirvan de buena gana, dice. Como quien sirva al Señor y no a los hombres nada más. Y después otra vez le habla a los amos. Pues recuerden también ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que él no hace favoritismo, dice. Es fantástico eso, porque le pone a los dos sobre el mismo. Así mismo. Los dos tienen el mismo Señor, así que cuiden con lo que hacen con el otro. Así mismo, acá nadie tiene favorito, básicamente. Así le dice Dios, el Pablo. Y después habla de la armadura de Dios, donde se habla que los creyentes estamos en una guerra espiritual y debemos estar listos justamente para ir afrontando en el día a día esta guerra espiritual. Amén. Que hay un sinfín de ideas también sobre esto, muchas veces ya equivocados sobre lo que es una guerra espiritual, pero nadie, así como en la predestinación, nadie puede negar que esto es bíblico, esto es algo real también, y que de estamos hecho, en una lucha constante. Claro, y de hecho él habla acá de los principados y potestades, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, habla de ese mundo espiritual que está ahí atrás y entendiendo que nosotros tenemos que estar preparados para luchar contra ese mundo espiritual. Y es muy interesante que parecido a vamos a decir, a estas armaduras que ya se menciona acá, Pablo ya había hecho en 1 Tesalonicenses, o sea, más cortito, más chiquitito, y acá desarrolla bastante más. Pero lo interesante es que justamente él nos enseña que Cristo ya venció a estos principados y potestades, así dijo en el capítulo 1, él ya venció. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente nos vestimos y luchamos con su palabra contra ellos. Porque Él ya venció a ellos. Entonces ahí está nuestra confianza. Y ahí Pablo entonces habla de la armadura de Dios y luego ya da los saludos finales y terminamos acá. Sí, decime, Tony. No, el versículo 19 no me quería decir que increíble es que él otra vez le pide a ellos 19, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Cuál será ese misterio? No, y es muy lindo eso porque él siendo apóstol voy a decir, no, esta gente parece que recién convertida, no, pero igual él se deposita ante ellos y le dice, por favor, oren por mí para que el Señor me capacite a llevar este mensaje a las demás personas. Y termina así la carta. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Qué lindo. Gracias, Tony querido, por esta bendición, por esta conversación tan linda que tuvimos. Fue una bendición. Y le agradecemos a todos los que nos acompañaron y nos vemos nuevamente la próxima semana. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Amén.